Muy buenos días, amigos. Hemos tenido un problema técnico, pero creo que ya lo hemos superado, así que podemos empezar este programa. Anoche un terremoto de 8.2 sacudió México, un terremoto en Chiapas, que ha causado efectivamente un serio daño material y también en vidas humanas, que nos tiene que volver a llevar una vez más a la reflexión de qué es lo que debemos hacer los peruanos en desastres naturales, sobre todo cuando hay una alerta de tsunami para el Pacífico y todo el país está durmiendo, como sucedió anoche. Lamentablemente no hay todavía un sistema de alerta generalizado, como sí lo tiene Chile, a través de los teléfonos celulares, para avisar a la población de que hay que evacuar. Regresemos sobre esos temas una y otra vez, pero vamos a dejar el terremoto, vamos a dejar a Irma, el huracán que se desplaza ahora hacia Florida, para hablar de otros desastres, no naturales sino humanos. Vamos a hablar de reescribir la historia. La historia la escriben los vencedores, es lo que se dice siempre, ¿no es cierto? Pues hoy el fujimorismo cree que ha vencido, no entiendo qué, pero cree que ha vencido y que tiene derecho a reescribir la historia, cuando la escuela de historia del Perú ya está escrita. Y entonces, aunque perdieron las elecciones, aunque tienen una mayoría aplastante en el Congreso, pero pegada con baba, porque hay que ver cómo están luchando porque la ley, ¿no es cierto?, antitransfugismo no sea declarada inconstitucional, que lo será de todas maneras, esa mayoría aglutinada con nada, aglutinada con el miedo, básicamente, no le ha ganado a nadie, pero se cree vencedora. Entonces, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, ayer se les ocurrió la gran idea de que la sala Mome, Gustavo Mome, el fundador de este medio, de la República, ya no se iba a llamar Sala Mome. Parecen estalinistas, de verdad, ¿no? O sea, ahora se va a llamar Defensores de la Democracia. Bueno, Gustavo Mome militó siempre en la izquierda. Yo no soy de izquierda, soy una persona liberal, pero respeto a un hombre que luchó por la democracia y que fue sistemáticamente insultado por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori a través de unas publicaciones repugnantes que no pueden decir que no han visto, pues. ¿No es cierto? Algunos idiotas ayer decían, no, es que el túnel lo publicó el Comercio. El Comercio, el mismo día que la República. Así que eso no tiene nada que ver con un acto de arbitrariedad que, según Mauricio Mulder, miembro de la mesa directiva, no se les ha consultado. Según el señor Galarreta, fue un acuerdo de la mesa directiva. Yo no sé, Mauricio Mulder trabajó en la República, algo tendrá que explicar. Sacaron el cuadro, sacaron la placa y ya no es una pequeña sala de conferencias, ¿eh? Según Mauricio Mulder, le dijeron que le iban a remodelar. La van a demoler probablemente. Esa es la reescritura de la historia del fujimorismo, igual que en el lugar de la memoria. Puede no gustarte una pieza o algunas piezas de un trabajo temporal y colectivo, pero ahí a decir que eso no sucedió, de ahí a decir que en 1992 no hubo un golpe de Estado, en 1992 no voló Tarata, en 1992 no capturaron a Ismael Guzmán. A mí algunas piezas de la obra no me gustan, me parecen que están descolocadas en tiempo, pero no me impiden entender que el colectivo está tratando de recordar un año terrible para el Perú. Hace 25 años vivimos un año espantoso y eso merece un recuerdo y una memoria, pero los fujimoristas no quieren. Quisieron votar al director del museo. ¿Quién lo hizo? El ministro de Cultura. El hombre que dirigió una película como Magallanes, por el amor de Dios, él votó. Así es. Otro que quiere reescribir la historia subiéndose al carro, por supuesto, es Alan García Pérez, aunque usted no lo crea. Un hecho completamente casual y anecdótico, casi una broma. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que la plata no llega sola, cosa que todos sabemos. La frase se le atribuye a Alan García en una crónica muy sabrosa de Jaime Bailey. La frase ha sido negada por Alan García. Bastó que la dijera Kuczynski, sin mencionar a Alan García, y que los periodistas le preguntaran ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a Alan García? Él dijo sí, para que Alan García agarrara su teléfono y tuiteara cosas horrendas contra el presidente de la República, pero horrendas, que si son ciertas, tiene que denunciarlas en el Congreso, con su bancada. Le ha dicho que tiene miedo que su jefe hable, su jefe Toledo, allá. Entonces, si los ministros de un presidente tienen como jefe a su presidente, entonces está clarísimo que Cornejo, por ejemplo, y Arrigoleta, por ejemplo, son los empleados del señor García, y él es su jefe, y por lo tanto sabía todo lo que pasaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
¿no? Y luego de decir esta barbaridad, publica un documento viejísimo del Banco de Crédito del Perú que ha circulado por todas partes de una transferencia de un banco en Gran Caimán a una cuenta del señor Kuczynski de su propiedad por sus honorarios, que no tiene nada de malo. Ahí no hay nada, no hay ninguna coima. Pero ¿cómo son los actos fallidos, no? Gran Caimán es la plaza en la cual el Barclays Bank recibió de Sergio Siragusa en una cuenta de Sanati la coima que le pagó a Alan García, documentada plenamente en la acusación del magistrado Sibina, luego de que Alan García huyera del país. Es que la moral no prescribe, le habrán prescrito los delitos. Y él no puede reescribir la historia. Alan García fue el primer presidente de la República, acusado por el Congreso de la República ante la Corte Suprema por enriquecimiento ilícito, porque no podía demostrar de dónde diablos sacaba la plata que tenía, como hasta hoy no lo puede demostrar. Y no lo puede demostrar porque el señor Edmundo Peláez, con su investigación, no lo va a tapar por siempre. Y no lo puede demostrar porque el señor García solo ha sido funcionario público, tiene sueldo de funcionario público y luego ha sido director de una maestría. No puede tener todos los bienes que tiene y vivir a todo trapo como vive en Madrid o como vivió en París sin dar explicaciones. Y encima, sabiendo todo eso, reescribe la historia. Y ahora el malo es Pedro Pablo Kuczynski, porque fue el primer ministro de Toledo. Claro, mientras Toledo recibía la corona de la interoceánica, que la recibe después de que deja el poder, dicho sea de paso, en partecitas, porque Odebrecht pagaba en partes, ¿ok? Pagaba en partes. Yo no sé en cuántas partes le pagarían a los de los gobiernos siguientes y por cuánto tiempo. Lo cierto es que AG figura en las agendas de Marcelo Odebrecht. Sí figura, es Alan García, por supuesto que figura. Y el señor Barata se reunió en innumerables oportunidades con el señor García y no lo va a delatar. Va a delatar a una bandita del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que son testas, porque algunos de ellos jamás tocaron el dinero que está en Andorra. Entonces, ¿quieren reescribir la historia? Bueno, se van a tener que enfrentar a gente que no quiere que se reescriba. Ni en el fujimorismo, ni en el aprismo, que en estos son aliados. Pero son aliados y claramente aliados. Keiko quiere vacar a Pedro Pablo Kuczynski, lo dice hoy Augusto Álvarez en su columna de Opinión en la República, y yo lo digo desde hace un año. Ese es su objetivo, pero se va a tener que apurar. Y hay apuro por dos razones, ustedes dirán anecdóticas. Una, viene el Papa. Dos, es posible que vayamos al Mundial. ¿Ustedes creen que alguien va a poder vacar a un presidente que trae al Papa y llega al Perú al Mundial? Bien difícil, ¿no es cierto? Entonces hay que apurarse. Por eso aparece esta denuncia de vacancia de un sujeto anónimo en el Congreso de la República, ¿no es cierto?, alegando incapacidades morales y otras cosas que son francamente absurdas. Pero no aparece de la nada, aparece en la mano de esta estrategia que quiere ser cada vez más hostil. Y lo ha sido en esta tontería, por ejemplo, del viaje presidencial. Y lo va a hacer hoy con la señora Martens, que la van a vacar de todas maneras, de la mano de la izquierda. Además, de la mano de la izquierda. No tengan duda. La señora Martens se va la próxima semana. Hoy día la interpelan, se esforzará, a lo mejor que puede, la próxima semana se va. Con lo cual se ve que la educación, segundo el ministro de Educación que va a ser censurado, es pues, por alguna razón, una fijación del fujimorismo. Destruirla probablemente. Así estamos. Solo hay dos buenas noticias. La primera es que le dieron el permiso de viaje al presidente. Tarde, pero se lo dieron. Ustedes saben lo que es coordinar citas con otras cancillerías a toda velocidad, con pocos días de anticipación. El daño que le hacen a la política exterior peruana no les importa. Pero la segunda buena noticia es que, por unanimidad, se aprobó un proyecto de ley para investigar no solo los abusos sexuales del sodalicio, sino todos los abusos sexuales institucionales, sean donde sean, estén donde estén, donde haya una institución, sean evangélicos, sean católicos, sea el sodalicio, sea cualquier institución de la Iglesia Católica, sea el padre marista que están ocultando en Lima, que debería estar en Chile siendo juzgado. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales son delitos que tienen que juzgarse en el fuero común, es decir, en cortes penales, y tienen que tener castigos de cárcel.
Esa gran investigación se va a hacer porque hay no solamente violencia sexual en el hogar, mucha y grave, sino también violencia sexual institucional, y sobre esa se va a investigar. Sean las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, sea la violencia institucional en los Boy Scouts o en la Iglesia Católica, donde sea. Dicen que algunos de las sectas evangélicas sí estuvieron muy a favor de sacar esto para enturbiar la visita del Papa. Pues se equivocan. Pues no hay nada mejor que la luz y la verdad. Y esperemos que la encuentren. Ha sido una magnífica noticia con, digamos, la perseverancia del congresista Alberto Belaunde, que estuvo detrás de esto, y en un momento con la oposición del gobierno, que no quería que esto saliera, porque no quería molestarse con la Iglesia Católica. Habría que hacerles entender que la Iglesia Católica no tiene ninguna molestia. Que salga todo, que se ventile todo, que pase como en Australia, que se ventile todo y que se lleve no a un linchamiento, sino a una corte, donde en un juicio oral las personas que han cometido delitos, sean cuales sean los delitos que han cometido, graves, gravísimos, sean condenados a la condena que merecen. Eso es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar también la próxima semana, por supuesto, es que celebramos, sí, 25 años de la captura de Aymar Guzmán, el más grande terrorista de todos los tiempos en el Perú. Pero también hay que destacar, y le debo a Juan de la Puente el apunte, que los medios de comunicación solo hablan de la liberación de Marisa de Río Leca, que nunca fue mando senderista, y no hablan de la liberación de Marta Huatay, mando senderista. Primero con los abogados democráticos, luego en Socorro Popular, mando militarizado de Sendero. ¿Por qué? Porque una es blanca y la otra no. Entonces es más sexy. Los medios de comunicación tienen que dejar ya esos parámetros racistas para manejar la información y dar información clara y cierta de quién es efectivamente, aunque ambas lo pueden ser, un peligro para la sociedad, porque no se han arrepentido. Ese es el tema central. Ese es el tema central. Nos tenemos que despedir. No reescriban la historia, traten de entenderla y cuídense mucho. Nos vemos el lunes.